Buenas noches a todos los distinguidos estudiantes de la asignatura Preparación y Evaluación de Proyectos. Hoy en la noche vamos a estudiar un nuevo capítulo que se denomina Estudio Financiero Económico. Y vamos a mejorar el volumen de la voz porque me imagino que no están escuchando tan nítidamente. Por lo tanto conectar el vamos a conectar el micrófono. Vamos a conectar al micrófono y vamos a continuar con la clase correspondiente a hoy. Entonces, este estudio financiero económico es prácticamente el capítulo número 10 del libro. Me estaba fijando, estamos en la página 194, creo, en ese momento, y esa es la cantidad de hojas que hemos venido estudiando durante todo el semestre a mi estilo, bajo mi escuela. ¿Y a dónde está orientado este estudio financiero económico? Todo proyecto de factibilidad técnico-económico tiene que ser evaluado. Evidentemente hay diferentes fases, etapas, formas de evaluación, pero básicamente lo que se quiere en un proyecto de inversión es conocer dos indicadores básicamente. Esos indicadores son el valor actual neto, que va a ser para nosotros el BAN, y la tasa interna de retorno. Entonces, BAN significa valor actual neto y TIR significa tasa interna de retorno. Estos dos indicadores van a determinar si el proyecto va o no. Cuando el valor actual neto es mayor a cero, entonces se indica que es factible, por una parte. Y cuando la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento, o interés asignado a la evaluación, entonces es también factible. Esta suma de estas factibilidades va a indicar si un proyecto, va o no, es o no factible. Ya les dije de un principio de que cada capítulo indica la viabilidad. La sumatoria de todas las viabilidades indica factibilidad. Y basta que aquí hay algunas personas que están, basta que un estudio no sea viable, el proyecto no es factible. Esa es una de las características y particularidades que tienen los proyectos de inversión. Entonces, frente a lo que acabo de decir, ¿sí? Esto es lo que vamos a estudiar. Vamos a ir hacia los indicadores BAN y TIR. Entonces ahora vamos a hacer una breve conceptualización de estos elementos, que es el valor. Antes de definirlos, quiero que entiendan lo siguiente, y para ello voy a utilizar el siguiente gráfico. Vayan tomando rápidamente apuntes, porque eso no está, claro, esto está extendido en todo el texto, pero estoy tratando de hacer un resumen para ustedes, ¿sí? Un nuevo enfoque que me resulta un poco más práctico.
Imaginémonos si un eje de coordenadas cartesianas donde en el eje de las abscisas se van a representar normalmente los años, o se van a representar los años, no normalmente. Ese es el concepto, es anual. Bien, entonces eso significa aquí que en este punto está el año 0. Voy a suponer aquí la existencia del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, del año 5 y así sucesivamente hasta los años que indique el horizonte de vida del proyecto con el que queremos evaluar el mismo. Entonces designamos acá 1, 2, 3, 4 y 5 años. ¿De acuerdo? Bien. Este es el año 0, lo que implica que podría haber el año -1 también y el año -2. Evidentemente, eso es lo que quiero que entiendan. En este periodo, y si ustedes recuerdan, hasta el año 0, llamamos etapa de instalación. Etapa de preparación. Esta es una etapa de, evidentemente, de instalación. Etapa de instalación. Etapa de instalación. Y esta otra etapa es la etapa de operación, de operación del proyecto. Etapa de operación del proyecto. Bien. Todos sabemos, ¿sí? De este concepto, fíjense, esto va a quedar como concepto, no lo vamos a utilizar para hacer la evaluación, porque dependiendo, ustedes necesitan conocer este concepto de las inversiones en el año -1 y el año -2. Voy a suponer que este es el año 2021. Ese es el año 2021. ¿Se nota? No, creo que ya no se nota. Entonces, poquito más voy a bajar. No muy bien. Un segundito, casi nada. Ahora sí se nota. Supongamos que este es el año 2021. Entonces, y aquí voy a empezar con la producción, aquí. Pero resulta que en el año 2020 y en el año 2019 he estado construyendo la planta y para eso he estado construyendo en estos años, en el periodo -2 y -1, he estado construyendo y por lo tanto han habido inversiones. Han habido aquí inversiones. Han habido inversiones. Claro, porque, y eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Imaginemos que alguien quiera construir, por lo menos se va a tener que prestar plata en el año -1. Yo estoy haciendo una suposición de que supongamos que sea una central eléctrica, ¿sí? Hidroeléctrica, por lo tanto necesito 2 años mínimamente, así sea una central de paso para instalar, montar, todo, y voy haciendo instalaciones, voy haciendo inversiones acá. Inversión en el año -2, inversión en el año -1. Y estos valores yo tendría que dejarlos así tal como están. Y es lo que voy a suponer, ¿sí? De que al final voy a tener una inversión acá. Acá voy a tener, en el año 0, voy a tener la inversión en esta magnitud. Acá, esta va a ser la inversión. Esta va a ser la inversión. Ahí es. La magnitud de la inversión. ¿De acuerdo? Esta es la magnitud de la inversión. ¿Qué sé yo? 4 millones de dólares, 2 millones de dólares, etc. Bien. Pero resulta que como efecto ya de la operación de la planta del proyecto, resulta que se van obteniendo unos beneficios netos acá, desde que posiblemente vayan creciendo, va a ser un poquito más grandes, un poco dependiendo de los costos y de unos elementos que vamos a ver. Aquí se produce el beneficio neto, así se denomina, PN va a ser el beneficio neto.
beneficio neto. Todo esto, por supuesto, medido en unidades monetarias. Aquí todo medimos en unidades monetarias y este es uno de los capítulos más importantes, ¿sí?, en la preparación de un proyecto. Acá el beneficio para el año 2, acá el beneficio neto para el año 3, el beneficio neto para el año 4 y aquí el beneficio neto para el año 5. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar todos estos beneficios, el beneficio neto, ¿sí?, sub i, lo vamos a multiplicar por un factor de actualización. F sub 2 es el factor de actualización. Factor de actualización. Y que responde a una fórmula. Por el momento no quiero pensar en la fórmula todavía, ¿sí? Solamente indicar que es un factor de actualización. En este momento ocurre lo siguiente. Se podrán sumar dineros en diferentes periodos del tiempo, es decir, para que usted se dé un concepto, me voy a prestar de usted, me voy a prestar $1000 y dentro de un año yo le voy a devolver $1000 y con agradecimientos, así, ¿verdad? Usted me aceptará, claro, si fuera su hermano, familiar, como no, pero si es una persona extraña, usted no me va a aceptar, usted me tiene que pagar el 10% anual, señor, mínimamente. Entonces, esa idea hace que el dinero gana dinero en el tiempo. Y como yo no puedo devolver al día de mañana a usted $1000 porque me prestó hace un año $1000, es el concepto de la tasa de interés, entonces ocurre de que yo no puedo sumar dineros de hoy con dineros de ayer ni con dineros de mañana. Y ese es el concepto que estoy introduciendo acá. Estos van a ser los dineros del pasado. Y estos dineros del pasado yo tengo que expresarlos en términos de hoy, es decir, del año 0. Y aquí voy a utilizar un factor que se llama factor de capitalización. F sub 1 es el factor de actualización. El factor, perdón, de capitalización. De capitalización. Capitalización. Factor de capitalización. Me va a permitir expresar los dineros del pasado al presente con este factor F sub 1. Pero los dineros del futuro tienen que ser actualizados al periodo 0. Estos tienen que ser actualizados a este periodo, todos estos. Y tengo que expresarlos al año 0. Y para eso voy a utilizar justamente el factor F2, que es el factor de actualización. Entonces, cuando ya todos estos elementos están expresados en términos del año 0, entonces voy a concebir, ¿sí?, el siguiente gráfico. Para ello voy a borrar un poquitito esto de acá. Hasta ahí lo tienen, por favor, cópienlo. Es que no hay mucho espacio, ¿no? Ese es el problema, no hay mucho espacio. Tal vez si moviera un poquito más ahí, a ver, tuviera un poquito más de disponibilidad de espacio acá. Aquí. Muy bien, poquito voy a utilizar. Mi pizarrón es pequeñito, pues esa es la dificultad de las clases magistrales que tienen que darse por pizarrón, ¿no?, y por internet. Bien, entonces lo que quiero ahora que entiendan, esto es lo que va a pasar acá. Pero ¿qué tal si nos ponemos, ¿sí?, en esta posición? Y es lo que estamos viendo así recto, aquí este plano. Pero ahora vamos a girar así. Vamos a girar así y vamos a ver sobre este mismo 0, en ese plano, vamos a comparar, ahí vamos a comparar. En primer lugar van a estar las inversiones. Las inversiones acá, y voy a expresar con la letra I, la inversión. Con la I latina mayúscula, esa va a ser la inversión, esa es su magnitud, ¿de acuerdo? Bien, y al lado,
voy a ir sumando estos beneficios netos, es decir, voy a ir sumando el beneficio neto 1, el beneficio neto 2, el beneficio neto 3, el beneficio neto 4, el beneficio neto 5. Ahí está, este es el beneficio neto 1, beneficio neto 2, beneficio neto 3, beneficio neto 4 y beneficio neto 5, en el supuesto de que son simplemente 5 años en el horizonte de vida del proyecto. Pero nosotros sabemos de que vamos a trabajar con 10 años en el horizonte de vida del proyecto, solamente que aquí como es conceptual, entonces estoy tratando de darles esta imagen, esta presentación del capítulo. Muy bien, acá vamos a comparar en magnitud la inversión y los beneficios que vamos a obtener en 5 años. En este caso, desafortunadamente, el BAN va a ser menor a 0. ¿Por qué? Porque el BAN, el valor actual neto, es igual a la inversión menos la sumatoria de los beneficios netos actualizados. Entonces, en este caso estamos comparando, si ustedes se fijan. Claro, estoy indicando, si comparásemos acá, ¿no? Aquí adentro hubiera otro plano, entonces estamos viendo ahora esa comparación. Esta es la inversión I, la que hemos visto acá. Y detrás del pizarrón estoy comparando los beneficios netos. Ahí están los beneficios. Entonces les decía, en este caso, ¿sí? La inversión es mayor al beneficio neto. La inversión es mayor a la sumatoria de todos los beneficios netos actualizados. Como ocurre esto, entonces no es factible. ¿Por qué razón? Porque el resultado va a ser siempre menor a 0, va a ser negativo. Claro, supongamos que la inversión es 5 y los beneficios netos actualizados, estos acá, todos estos son beneficios netos actualizados por F sub 2, todos estos por F sub 2. Entonces, significa que va a ser más, como I es más grande que la sumatoria de los beneficios netos actualizados, entonces siempre va a ser negativo. Pero si ocurre lo contrario, es decir, si la inversión es menor a la sumatoria de los beneficios netos actualizados, entonces el proyecto es factible. ¿Por qué se dice que es factible? Porque fíjense, el resultado siempre va a ser mayor a 0. Y cuando es mayor a 0, entonces da factibilidad. Pero en este caso, sí, si bien este es un indicador de factibilidad, aún para corroborar falta otro de los indicadores, que es la tasa interna de retorno. Me voy a ir al otro ladito para explicarles ese sitio. Ahí está. Y esto lo voy a borrar. Aquí está. Muy bien. La tasa interna de retorno, entonces, para concebir, vamos a dibujar un eje de coordenadas cartesianas. En el eje de las abscisas vamos a representar la tasa de interés. Las tasas de interés. Tasas de interés. Bien, y en el eje de las abscisas vamos a representar el valor actual neto. El valor actual neto del proyecto. Bien. Pero volvamos a esta ecuación. Donde ya no se puede ver, ¿no? Voy a copiarla acá. Vamos a volver a esta ecuación. Acá. ¿Se ve? Ah, sí, se ve. Dice que el valor actual neto
es igual a la inversión menos la sumatoria de los beneficios netos actualizados. Esa era la formulita. Bien. Entonces la pregunta es ahora, ¿qué es F2? Habíamos indicado que F2, sí, que F2 es igual a la siguiente relación. 1/1 más la tasa de descuento elevado a la n. Esta I es igual a la tasa de descuento, o tasa del proyecto también se denomina. Tasa de descuento o tasa del proyecto. De lo que vamos a discutir un poco más allá todavía. Entonces, esta tasa que están viendo acá, esa tasa I, varía en función del tipo de proyecto. Hay tasas que se definen a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo para el sector manufacturero, para el sector industrial, para el sector minero, para el sector petrolero, etcétera, etcétera. Ellos hacen sus cálculos porque ya tienen identificados a nivel internacional y ellos determinan. Nosotros podemos trabajar normalmente con una tasa del 18%, pero para proyectos reales se trabaja con una tasa de proyectos de tipo manufacturero industrial del 13.87%. Pero para evitarnos problemas y de una manera general vamos a tomar una tasa normalmente de actualización del 18%. Eso significa que los inversores, requieren esa velocidad, casi recuperar su inversión, ¿sí? en 6 años aproximadamente. Un poco más allá vamos a ir ya discutiendo sobre esta temática. Lo importante es de que les estoy indicando que esta debería ser la tasa a la que voy a ganar el dinero. Es decir, en otras palabras, si yo me presto $1,000 ahora de usted, señor, dentro de un año le voy a devolver $1,000 más $180 adicionales. ¿De dónde salen esos $180 adicionales? Salen efectivamente de la tasa de interés que se ha impuesto al proyecto, a usted, ¿sí? O que usted me ha impuesto a mí para que yo le preste mi plata. Bien, esa tasa es el 18%. Este es el 18%. Bien, esta existencia de esta tasa, entonces determina, voy a suponer que aquí hay de varias tasas, pero que aquí está al 18%. Al 18% tengo un ban de esta magnitud, porque no estoy dibujando muy bien, aquí está. Este es el ban, aquí en el eje de las ordenadas, hemos dicho, vamos a representar el valor actual neto, y este es el ban para el 18%. Ahí está, el 18%. Pero resulta, ¿sí?, que yo quiero incrementar y ver si puedo incrementar un poco más. Y voy a evaluarlo, ese proyecto, al 20%. Resulta que aquí está el 19, el 20%, y cuando se trabaja con el 20%, la magnitud del valor actual neto apenas llega a ese punto. Todavía es positivo, es decir, es factible desde ese punto de vista, y alcanza esta magnitud. Bien, al 20%. Entonces, eso significa que yo puedo interpolar o extrapolar estos dos puntos hasta coincidir o cortar con el eje de las abscisas. El punto en el que corta con el eje de las abscisas se denomina la tasa interna de retorno. Esta es la tasa interna de retorno. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el concepto de la tasa interna de retorno? Dice, es la tasa a la que el ban
se es igual a cero. Ese es el concepto más simple. La tasa interna de retorno es aquella tasa a la que el BAN del proyecto se es igual a cero. Y si esta tasa interna de retorno, ¿dónde pusimos eso? Ya lo habíamos borrado. Si esta tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento, entonces el proyecto es factible. Normalmente, casi los dos al mismo tiempo determinan si son factibles, automáticamente ya es factible el proyecto. Estos son los conceptos inicialmente básicos que los vamos a repasar mientras tengamos un poquito de tiempo. Tenemos 6 minutos. Bien, vamos a reiterar algunos de estos conceptos que los hemos estado estudiando. Miren, yo desde acá puedo ver, sí, hay algún ladito donde puedo ver adecuadamente, así cuando veo un costadito aquí en mi pantalla, veo bien, y me imagino que también ustedes haciendo un poco de esfuerzo, también no se ve bien el pizarrón, dice. ¿Por qué razón? No sé por qué razón, no. Pese que los números están grandes, ¿no? Están grandes los números. ¿Por qué razón? No? Y estoy transmitiendo, créanme, en alta definición. He cambiado inclusive hasta el foco, he cambiado para dar más luz al entorno. Tal vez necesitamos más luz todavía. La iluminación, sí, la iluminación es la iluminación. Pero ¿qué puedo hacer? Un foco más tendré que... Ahora yo veo mejor. Bueno, de todos modos va a ir disminuyendo. Bueno, ahí está. Vamos a revisar nuevamente nuevamente los conceptos. ¿De acuerdo? Bien. Este capítulo del estudio financiero económico tiene que nos permite conocer cuál el estado del valor actual neto y de la tasa interna de retorno. Todos estos elementos que estamos viendo, ¿sí?, se van a obtener a través de los presupuestos de inversiones y del presupuesto, ¿sí?, de costos e ingresos del proyecto. Estos dos presupuestos nos van a permitir determinar al final si estos indicadores. La siguiente parte, en el siguiente video, vamos a empezar a desglosar qué es el beneficio neto. Nosotros estamos hablando de manera general por el momento, ¿sí? Bien, el concepto es el siguiente, ¿sí? Este es un eje de coordenadas cartesianas, donde en el eje de las abscisas representamos los años del horizonte de vida del proyecto, en este caso para la etapa de operación del proyecto, ¿sí? Pueden ser 5, nosotros normalmente vamos a utilizar para nuestros fines 10 años, pero aquí con fines didácticos estamos utilizando 5 años. Hacia el pasado, ¿sí?, existe el año -2, -1, que son las inversiones que se están haciendo en la construcción de las obras civiles, del montaje, etc. Y que esto se va a reflejar hasta en el año 0, de donde se va a hacer el análisis del proyecto. A partir del año 0 hacia adelante, hacia el futuro, ¿sí?, van a existir estos beneficios netos por la operación del proyecto. Aún no sabemos qué es beneficio neto ni de dónde sale. Esa es la segunda parte de la clase. Y aquí tenemos estos beneficios, como ustedes verán, ¿sí? Pero como yo no puedo sumar dineros en diferentes etapas del tiempo, entonces hay necesidad de actualizar todos estos beneficios netos con el factor F2, que es el factor de actualización del proyecto. Y una vez que con el factor de capitalización expreso las inversiones del pasado, del año -2, -1, al año 0, y de la misma manera actualizo, ¿sí?, aquí se capitaliza, aquí se actualizan los valores del futuro al presente,
Y en el presente sí se hace una comparación. Y para hacer esa comparación me he permitido mostrarles lo siguiente. Esta es la comparación. Es como si estuviéramos poniendo aquí al lado, ¿no? O sea, viendo acá, aquí adelante después. Y empezamos a ver desde aquí. Y empezamos a comparar. Esta es la inversión ya capitalizada. Y estos son los beneficios actualizados, pero los voy sumando. Por eso que dice sumatoria de los beneficios netos actualizados. Y los voy sumando. Y aquí comparo la inversión con los beneficios netos actualizados. Donde en el año 0. Estamos en esta dimensión. ¿Sí? Bien. O en este corte, si quieren llamar así, en este corte. Bien. Entonces, el valor actual neto dice que es simplemente la comparación de la inversión menos la sumatoria de los beneficios netos actualizados. Perdón, esta fórmula está mal. Es menos inversión más la sumatoria de los beneficios netos actualizados. Había aquí un errorcito. Por favor, tomen en cuenta acá. Es menos y esto es más. Y esto es más. Esto es menos y esto es más. Y eso es más. Bien. Entonces, sumamos estos beneficios netos, pero en este caso estamos viendo sí, de que la inversión es mayor a la sumatoria de beneficios netos actualizados. Por lo tanto, no es factible. ¿Por qué? Porque el resultado siempre va a ser menor a 0 de esta comparación. Pero podría ser de que estos beneficios netos estén por encima de la inversión. La inversión va a ser menor a la sumatoria de beneficios netos actualizados, entonces factible. Este es uno de los indicadores. Uy, ya se va a acabar, cualquier momento. El otro indicador es la tasa interna de retorno. Y esta tasa interna de retorno es la tasa a la que el valor